¿Recuerdas el caso de la práctica presentado al inicio de la sesión? Es momento de resolverlo analizando y reflexionando los conocimientos compartidos en el momento anterior. El docente planteó la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos empresas proveedoras de bolitas de acero tiene menos margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes? Uno de los estudiantes presentó su resolución. La empresa B, porque, a menor coeficiente de variación, las medidas de los diámetros son menos dispersas respecto a 12 milímetros. El docente busca retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre la resolución que presentó. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para conseguir este propósito? Explicarle que el coeficiente de variación es una medida que permite comparar, entre ambas empresas, la dispersión de las medidas de los diámetros con respecto a su promedio. Luego, decirle que, para su comprensión, es mejor expresarlo en porcentajes. Finalmente, solicitarle que verifique si su respuesta es correcta. Preguntarle qué entiende por tener menos margen de error respecto al requerimiento de la empresa de rodajes y pedirle que compare los promedios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de ambas empresas. Finalmente, solicitarle que repase sus operaciones para saber si son correctas. Pedirle que mencione qué entiende por coeficiente de variación. Luego, mediante preguntas, orientarlo a que entienda la relación entre la desviación estándar y el promedio como la relación de una parte respecto del total. Finalmente, solicitarle que revise su procedimiento para saber si es correcto. Analicemos el caso de la práctica y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. El caso presentado hace referencia al proceso de retroalimentación que un docente hace a un estudiante para que reflexione respecto a la resolución de una situación estadística referida al uso del coeficiente de variación para comparar los márgenes de error en la producción de bolitas de acero que dos empresas distintas fabrican. En relación con la pregunta. La pregunta se enfoca en encontrar la acción pedagógica más adecuada para lograr el objetivo establecido, resolver la situación planteada y reflexionar sobre la respuesta para llevar al estudiante a descubrir su error y volver a utilizar los procedimientos de desviación estándar y coeficiente de variación. El objetivo es que puedan comparar y confirmar cuál de las empresas tiene un margen de error menor o mayor en la fabricación de sus productos. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Es esencial tener un buen entendimiento sobre cómo se comportan los datos y esto se logra a través de la interpretación de medidas de dispersión como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esto es especialmente importante en situaciones que son cercanas y relevantes para los estudiantes. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde.
Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. En esta acción, el profesor se enfoca directamente en el error al pedirle al estudiante que explique su comprensión del coeficiente de variación, basándose en sus conocimientos previos. Por otro lado, es una buena opción relacionar el concepto de coeficiente de variación con la noción de razón, de manera que el estudiante pueda utilizar sus conocimientos previos para deducir la relación entre la desviación estándar y el promedio de cada producto, y así poder identificar su error. Ahora te toca a ti. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Toma en cuenta los conocimientos compartidos anteriormente y resuelve los siguientes casos. Caso 1. Con el propósito de que afiancen su comprensión sobre las medidas de dispersión, el docente propone a las y los estudiantes diversas tareas. ¿Cuál de las siguientes tiene mayor demanda cognitiva? Expresar el valor que tendría la desviación estándar de las medidas de los diámetros de un conjunto de bolitas de acero cuyo promedio es 12 milímetros y el coeficiente de variación es 0,12. Proponer un valor para el promedio y otro para la desviación estándar, de tal modo que las medidas de los diámetros de las bolitas de acero tengan menor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes, en comparación con las suministradas por las empresas A y B. Calcular el coeficiente de variación en relación con las medidas de los diámetros de las bolitas de acero de una empresa C, que también es proveedora de la fábrica de rodajes, asumiendo que el promedio de las medidas de los diámetros de estas bolitas es de 12 milímetros, y su desviación estándar es la 10ª parte del promedio. Hagamos un análisis del caso presentado. El caso presentado implica aplicar conceptos estadísticos relacionados con medidas de tendencia central, como la media, y medidas de dispersión, como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Se proponen tareas que requieren que los y las estudiantes utilicen estos conocimientos para resolverlas. Sin embargo, estas tareas deben tener ciertas características para que su resolución implique procesos cognitivos relacionados con la comprensión, solución de problemas y pensamiento complejo, en lugar de limitarse a la reproducción de fórmulas, conceptos o procedimientos memorizados. En resumen, estas tareas deben demandar un esfuerzo mental significativo para lograr el objetivo de comprender las medidas de dispersión. Y ahora veamos. En relación a la pregunta,
La pregunta propuesta para el caso planteado busca saber cuál de las tareas sugeridas tiene mayor demanda cognitiva. Con ese fin, el docente debe tener en cuenta que la tarea que proponga al estudiante requiera de gran esfuerzo mental en la solución de la situación, tanto en su comprensión como en su resolución, empleando procedimientos para determinar y relacionar la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para el caso debemos aplicar conocimientos relacionados con el comportamiento de datos usando medidas estadísticas de dispersión, la desviación estándar, coeficiente de variación y cómo éstas se relacionan. Asimismo, para poder identificar la tarea con mayor demanda cognitiva que propone el docente, debemos tener en cuenta las características que establecen la diferencia entre baja y alta demanda cognitiva, así como la relación que hay entre la actividad mental y el conflicto cognitivo enmarcados en el aprendizaje significativo. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. Esta opción requiere un nivel cognitivo más alto que las otras dos alternativas propuestas, ya que no se enfoca únicamente en el uso de una fórmula para calcular un valor, sino que impulsa al estudiante a involucrar la parte conceptual del coeficiente de variación. Es decir, se le brinda la libertad de proponer promedios y desviaciones que se ajusten a un contexto real y cumplan ciertas condiciones, como tener un coeficiente de variación menor que otro conjunto de datos. Como Stein menciona, esta es la forma de hacer matemáticas, ya que se motiva a los estudiantes a explorar y comprender la esencia de los conceptos, procedimientos y relaciones matemáticas. De esta manera, los estudiantes examinan detenidamente la tarea y analizan de manera activa las limitaciones que pueden restringir las posibles estrategias de resolución y soluciones, lo que les permite establecer, interpretar y comprender la relación entre la desviación estándar y la media de datos. Veamos el caso 2. Un docente tiene como propósito que las y los estudiantes calculen y comparen la probabilidad de diferentes sucesos. Para ello, plantea la siguiente tarea. 3 cajas contienen bolas negras y blancas. Si se extrae al azar una bola de cada caja, ¿en qué caso hay mayor probabilidad de obtener una bola blanca al primer intento? Felipe, un estudiante, respondió, en los 3 casos hay iguales probabilidades, porque en todas las cajas hay exactamente 3 bolas blancas. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar una adecuada retroalimentación al estudiante, de modo que reflexione sobre su concepción errónea? Explicarle que la probabilidad se puede expresar como una fracción en la que el numerador indica la cantidad de casos a favor y el denominador, la cantidad total de posibles resultados de un experimento. Luego, pedirle que calcule la probabilidad asociada a cada una de las 3 cajas y que determine cuál de las 3 fracciones es la mayor. Pedirle que cuente las bolas blancas, las bolas negras y la cantidad total de bolas en cada caja. Luego, preguntarle, ¿en las cajas hay la misma cantidad de bolas blancas? ¿Hay la misma cantidad total de bolas? ¿Será lo mismo tener 3 opciones de 6 que 3 de 7 o tener 3 de 8? ¿Esto afectará el valor de la probabilidad en cada caso? ¿Por qué? Preguntarle. ¿De cuántas formas diferentes se puede representar la probabilidad en un experimento? ¿Conviene usar la representación porcentual para realizar las comparaciones? ¿Por qué?
Hagamos un análisis del caso presentado. La situación ocurre en el aula de clase, donde el docente busca reforzar la comprensión de sus estudiantes sobre el cálculo de probabilidades, que se define como el cociente entre la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos posibles. La respuesta del estudiante requiere que el docente replantee la situación para que el estudiante reflexione sobre su respuesta. Sin decirle directamente qué hacer, el docente le proporciona retroalimentación a través de preguntas reflexivas, que ayudan al estudiante a identificar su error, y a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, relacionándolo con sus conocimientos y contexto. Y ahora veamos. En relación con la pregunta. La pregunta busca encontrar una forma adecuada de proporcionar retroalimentación al estudiante para que reflexione sobre su respuesta. El objetivo es guiar al estudiante hacia la forma correcta de determinar una probabilidad. Para lograr esto, el docente debe evaluar cuál de las acciones generará en el estudiante la necesidad de descubrir la relación entre los sucesos favorables y el total de sucesos a través de su experimentación. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Debemos aplicar conocimientos sobre probabilidad de sucesos aplicados a diversas situaciones del contexto real de las y los estudiantes, complementando con nuestros saberes sobre retroalimentación en el aula, las características del aprendizaje significativo en matemática y conflicto cognitivo. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. El estudiante tendrá que reconocer en este caso que las cantidades de bolas totales en cada caja son diferentes. A través de preguntas como, ¿es lo mismo tener 3 opciones de 6 que 3 de 7 o 3 de 8? ¿Esto afectará el valor de la probabilidad en cada caso? ¿Y el número de bolas negras en cada caja afectará el valor de la probabilidad? El estudiante podrá reflexionar sobre su error, corregirlo y comprender el concepto de probabilidad.